Este que está acá dice sistema de losas en una dirección, tipos, losas macizas, requisitos y ejemplos. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Este tema es bien útil y se lo van a tropezar ustedes con mucha más frecuencia de lo que creen. Estamos hablando de losas macizas que están apoyadas en todo su perímetro, ya bien sea por vigas o por muros. Y bueno, entonces esas losas tienen un tratamiento especial. Realmente el diseño o el cálculo de las losas macizas no es la manera más expedita de hacerlo es a través de elementos finitos. Les voy a colocar un ejemplo aquí en CIPE que ustedes lo tienen. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, genial. Si quieren grabarlo, tienen que graben, comiencen a grabar ustedes si lo quieren grabar. Miren, aquí lo tienen en CIPE, dice losas macizas apoyadas. Vamos a tomar esta que usted quiere ver que dice eso. Y ahí tenemos una losa maciza apoyada. La mejor manera es a través de un programa que maneje los elementos finitos. ¿En qué consiste el cuento de los elementos finitos? Ya se los explico. Hay dos métodos principales para analizar las estructuras. Cuando estamos hablando de estructuras reticulares, que son aquellas que están conformadas por barras prismáticas, entonces el método por excelencia es el método matricial. El método matricial. Cuando son barras reticulares, como son los casos de los pórticos, etcétera. Ustedes tienen aquí un edificio con unos pórticos. Esas son las columnas. Y aquí tienen los entrepisos, ¿no? Pero fíjense que son todos elementos. La estructura es reticular, o sea, las barras estas conforman unas retículas, que son unos espacios rectangulares o cuadrados. O también pueden ser triangulares, pero generalmente son estos espacios rectangulares. Entonces, para este tipo de estructura reticular, el método por excelencia es el método matricial, que es el que ustedes tienen inmerso dentro de CIPE. Método matricial. Matricial por rigidez. En ese método matricial ustedes establecen utilizando la fórmula de Sorte, dicen que un vector de fuerza es igual a una matriz de rigidez K por un vector de desplazamiento. Y de ahí se manda y entonces comienzan a encontrar los desplazamientos, etcétera. Con los desplazamientos se devuelve y hallan la fuerza. ¿Qué es lo que plantea Moore cuando él planteó a principios del siglo, a finales del siglo XIX, ya entrando al siglo XX, planteó este método y entonces el método generaba demasiadas ecuaciones y no se pudo utilizar. Pero en el caso de que ustedes tengan elementos laminares, que sería el caso de áreas,
Entonces son laminares. El método por excelencia es el método de elementos finitos. Y el método de elementos finitos lo que se hace es que esta lámina se divide en una cantidad de áreas pequeñas, ¿no? Y dependiendo del grado de precisión que nosotros queramos, hacemos esa grilla más pequeña, o sea, las áreas mucho más pequeñitas, pero entonces tenemos muchas más ecuaciones y comen más memoria y todo eso y se demora más para el cálculo. Pero eventualmente lo que se hace es que se generan estos elementos finitos que también pueden ser elementos, ya bien sea rectangulares o pueden ser elementos triangulares. Entonces, en estos elementos rectangulares ustedes pueden, a través de este método, pueden hallar cuáles son las deflexiones de estos puntos, de los vértices. Y entonces, cuando hayan las expresiones de los vértices, hay unos algoritmos mediante los cuales ustedes pueden hallar las deflexiones de estos puntos intermedios, ¿no? Y de esa manera obtenemos una precisión. Fíjense que entre más pequeño sea el triángulo o el rectángulo, entonces más precisión vamos a tener dentro de la losa, ¿no? Entonces, con estos desplazamientos, más o menos una formulación parecida a esta, entonces nos devuelven cuáles son las fuerzas. Ya sabemos que las fuerzas siempre son directamente proporcionales a los desplazamientos, o al revés, ¿no? Una estructura se desplaza más si se le aplica una fuerza mayor. Bien. Y con este método entonces se obtienen unos isovalores. Y esos isovalores nos dan una predicción extraordinaria. Miren acá los isovalores de esto. Tienen unos isovalores en los cuales podemos ver cuáles son los desplazamientos. Miren. Entonces es evidente que aquí en el centro hay unos desplazamientos mayores que en los bordes, ¿no? Y si lo estudiamos para la carga muerta, también tenemos, fíjense que no hay carga muerta. Y aquí tampoco hay carga viva. Pero de habérsela colocado, inmediatamente nos arrojarían unos valores. El problema es que este método de elementos finitos no se puede hacer a mano. Hay que hacerlo a través con el concurso de un computador. Así como el otro método no se pudo utilizar porque no había la tecnología. Por ejemplo, el de la matriz de rigidez, no había la tecnología para resolver ese poco de ecuaciones. Este menos, porque este genera más ecuaciones todavía. Entonces, los códigos tienen varias soluciones para eso. Entonces, una de las soluciones es que si este es la losa, la cual está apoyada aquí en todos sus bordes, está apoyada en, ya bien sea vigas o bien sea en muro, ¿no? Entonces nosotros vamos a esta distancia de aquí a acá, L, para indicar que es el lado largo, y esta de aquí a acá, vamos a indicarla C. Entonces hay un método que es el que vamos a estudiar ahora, en el cual si cuando nosotros dividimos el largo entre el lado corto, esto nos da mayor o igual a 2, entonces nosotros podemos decir que nuestro modelo matemático de esta losa equivale al de una viga simplemente apoyada. Con una carga determinada, pero en el sentido corto, o sea que la luz de cálculo es C. Y las dimensiones de la viga serán
1 metro de ancho, 100 centímetros, por el espesor de la losa. Entonces podemos aplicarle una estructura estáticamente determinada, entonces podemos aplicarle pues todo lo concerniente a lo que han visto en vigas, ¿no? B sub U, M sub U, y con estos valores podemos ya bien chequear el cortante y colocarle el acero a la losa. Entonces, cuando vayamos a armar esa losa, entonces el acero principal será este acero transversal, este que está aquí. Y en el sentido corto, ¿no? Y en el sentido largo le vamos a colocar un acero de temperatura, por temperatura. No entendió esto que les acabo de decir. Ingeniero, ¿me repite por favor esa parte que dijo de L sobre C mayor a 2? Sí, esta parte es que tú, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que la losa que tú tengas, miren, estos ejemplos de losas, les voy a decir dónde los pueden encontrar en su vida profesional. Lo voy a anotar aquí. Ejemplos. Y apenas te ponga estos ejemplos te vas a dar cuenta. Ejemplos prácticos, ¿no? Ojo, que estos ejemplos prácticos vienen de una tía que saben que ustedes están estudiando ingeniería, o la abuela, entonces les dicen a ustedes, mira, mijo, yo voy a hacer un aljibe. Entonces, losa de tapa. ¿Saben lo que es un aljibe? Un aljibe es un tanque enterrado. Entonces, ese aljibe tiene, este sería el tanque, es rectangular, ¿no? Este es el tanque. Este sería el aljibe. Y entonces visto en corte, este en planta, ¿no? Esto es el aljibe. Y visto en corte lo que tiene es así, esta es la excavación. En el terreno. Entonces ustedes colocan aquí una losa en el fondo, una losa maciza apoyada en el terreno, y aquí hacen un levante en bloque acostado. Entonces aquí en la superior le colocan la tapa. Y esta tapa es esta losa unidireccional, losa de la tapa. Entonces aquí almacenan agua, ¿no? Esto era particularmente necesario aquí en Montería hace 20 o 30 años. Y realmente el suministro de agua era pésimo. Entonces uno tenía que hacer, cuando construía la casa, tenía que hacer el aljibe, colocarle motobomba, colocar un tanque elevado, etc. Pero también puede darse el caso hoy en día, que por ejemplo, que eventualmente tengan un gasto superior de agua y necesiten almacenarla porque no le da abasto el agua del acueducto. Otro ejemplo de esto sería que ya tenemos el aljibe, entonces ahora vamos a hablar del tanque elevado, ¿no? Entonces, losa de tanque elevado. Esta sería la del aljibe, ¿no? Y entonces la del tanque elevado es que ustedes le diseñaron el aljibe a la tía, entonces ella hizo el aljibe, y entonces le dijo, bueno, mijo, ahora yo necesito subir esa agua para que baje por gravedad y entonces tenga agua para regar las matas, etcétera, lo que sea. Entonces, yo quiero que me hagan pues, la losa para el tanque elevado. Entonces, generalmente, esa losa para el tanque elevado, vamos a suponer que la casa tenga un baño.
Entonces, en el baño, en vez de colocarle teja de Eternit, entonces se le coloca una losa. Entonces, este sería el baño. Y aquí en el baño, este sería la entrada, por ejemplo, esta sería la entrada del baño, aquí la puerta. Aquí tienen la ducha. Aquí tienen el lavamanos y aquí tienen el sanitario, ¿no? Y entonces encima le van a colocar una losa maciza y ahí van a colocar el tanque. Entonces sería este caso, ¿no? Fíjense que son ejemplos que se lo van a topar. Y eso es como un examen, una prueba que le hacen ustedes, sus familiares. Vamos a ver qué tanto aprendió esto, si ha rendido la plata que hemos invertido en él. O también puede ser, miren, también puede ser, generalmente las casas de un piso tienen una terraza en la parte del frente, en la fachada principal. Y esa terraza, la cubierta de esa terraza está en losa. Es una losa, losa de cubierta de la terraza. Pues en este caso sería, este sería el frente de la casa, ¿no? Y este aquí sería la terraza, miren, aquí está la terraza. Y la terraza está cubierta, terraza. Y esa terraza es una losa maciza que está apoyada aquí, tiene una columna aquí, y entonces aquí tiene una viga, y por acá tiene otra viga y está apoyada en los cuatro costados, ¿no? Entonces también se presta para eso, ¿no? Entonces, la pregunta tuya fue, ¿cómo es el cuento este de L sobre C? Vamos a suponer que cualquiera de estos tres ejemplos que te coloqué ahí, que el valor de L sea 4.20 y el valor de C sea de 2. Entonces, lo primero que hace uno para clasificar esta losa, para decir si es unidireccional o bidireccional, hace esta división L sobre C. Entonces me da 2.1 mayor que 2. Entonces dice uno, unidireccional. ¿Me entendiste? Ah, ya, sí, lo sé. Gracias. Ahora, en el caso de que no te dé, unidireccional, que no te dé mayor que 2, entonces ya no es unidireccional, ya es bidireccional. Entonces, ¿cuál es la explicación de que sea que la podamos contemplar como losa unidireccional? Fíjense, cuando ustedes tienen esta losa, vamos a dibujar la losa en una isométrica, ¿no? Esta es la losa. Entonces esa losa está apoyada en sus cuatro costados y ella se va a deflectar. Entonces cuando ella se deflecta, hace esto, ¿no? Si tenemos en cuenta el sentido largo, hace esto. Si cogemos una franja en sentido largo, esa franja se deflecta y entonces tiene unas deflexiones que varían y teniendo la deflexión mayor en el centro. Y también si nosotros tenemos en cuenta el lado corto, también se deflecta. Y esa deflexión en el lado largo y en el lado corto de este elemento que está aquí, de este cuadrito que está acá, es igual tanto para el lado largo como para el lado corto. Esa deflexión la podemos calcular por la fórmula de deflexión igual a 5WL a la 4 sobre 384 EI. Que eso lo habían visto ustedes en análisis, ¿no? Entonces,
si nosotros calculamos la deflexión en el lado largo, entonces diríamos, deflexión en el lado largo es igual a 5 W en el lado largo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos diferente carga en un sentido que en el otro. Por el lado largo a la 4 sobre 384 por I, que es una constante, ¿no? Y también podemos sacar la deflexión en el lado corto. Pero en este caso diríamos 5 por la que tenga en el lado corto por el lado corto a la 4. Y aquí el denominador es el mismo. Y como las deflexiones tienen que ser iguales, ahí en el cruce de las franjas esas, nosotros podemos decir que, ya simplificando, ¿no? Se van todos estos 5 sobre 384 de ahí se va. Entonces, igualando, quedaría que WL por L a la 4 es igual a WC por C a la 4. Y entonces yo podría decir que la deflexión en el lado corto, la carga en el lado corto, ¿no? Será igual a la carga en el lado largo por L sobre C a la 4. O sea, la proporción entre las cargas está en función de la potencia 4 de la relación L sobre C. Entonces yo podría darle valores podría hacer una tabla, podría tabularlo y entonces puedo darle valores a la relación L sobre C, que la voy a hacer, la voy a mostrar acá. Así, yo puedo decir, primera columna L sobre C, la segunda columna la carga en el sentido corto, la tercera columna tomo la carga en el sentido largo igual a 1 para facilidad de la demostración. Y la cuarta columna sería la sumatoria de la carga en el sentido corto y la carga en el sentido largo. Y la quinta sería la proporción en porcentaje que se va en el sentido corto y la proporción en porcentaje que se va en el sentido largo. Entonces lo que tenemos ahí en la primera línea es que la losa es una losa cuadrada. Dice la losa cuadrada L sobre C es igual a 1. Entonces si L sobre C es igual a 1, entonces al aplicar esta ecuación que está aquí, obtengo estos valores que están en esta línea. O sea que el 50% de la carga se va en el sentido corto y el 50% se va en el sentido largo. Y puedo ir aumentando la relación L sobre C, o sea, puedo ir alargando la losa, haciéndola más como si fuera un chorizo, ¿no? Entonces, fíjense que para 1,5, entonces el valor de WC, fíjense, si nos podemos calcular aquí, miren, aquí WC, si WL es 1,5, perdón, si L sobre C es 1,5, entonces no, y WL es 1, entonces sería 1,5 a la cuarta. Hagan, es 1,5 a la 4, ¿cuánto les da? .06. Eso es. Y entonces, ya yo podría calcular entonces 506 más 1 da 606. Y entonces, ¿cuánto se va para un lado y cuánto para el otro? Entonces simplemente divido 506 entre 606 y 1 entre 606. Y obtengo estos valores de acá, .84 y .16. Y puedo ir aumentando para ver cómo es la variación, cómo es el comportamiento de la carga. En el caso de que yo vaya alargando más la longitud de la losa. Entonces fíjense que para 2,5 ya estoy hablando de que el 98% de la carga se va en el sentido corto, este que está aquí, y el 2% se va en el sentido largo. Si coge, por ejemplo, la relación de 4, que es una losa bien larga, ya prácticamente el 100% de la carga se va en el sentido corto. Pero fíjense que acá, cuando llego a la relación L sobre C igual a 2, entonces yo digo que el 94% se va en el sentido corto y el 6% se va en el sentido largo. Y entonces puedo hacer esta suposición de acá. Puedo suponer eso.
Entonces ya lo que tocaría ahí sería pues hacer el diseño de la losa como tal. ¿Quién no entendió esa aplicación? Bien, entonces lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios. Yo hago uno, entonces se los hago todo detallado y entonces ustedes harían algún otro que yo les coloque, que les ponga. Recuerden que que habíamos acordado algo, ¿no? Habíamos acordado que el otro día alguien me dijo, profesor, hicimos un acuerdo de que las últimas semanas vamos a manejar el CIPECAT. Entonces me dijo un muchacho, profesor, pero es que aquí no hay, aquí realmente no asisten, sino estamos 10 pelagatos aquí. Sí, o sea, fíjense aquí en el caso, ustedes son 26 y acá están asistiendo 15 porque entre los 16 estoy yo. O sea, está asistiendo un poquito más de la mitad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que yo le di? Pues es que uno no puede ayudar a obligarlos a ustedes a que aprendan, ¿no? Uno aprende porque quiere aprender. Y para aprender uno tiene que pasar un procedimiento, un proceso de aprendizaje que implica asistir a las explicaciones y hacer las preguntas y todas las inquietudes que tengan. Y de esa manera uno se prepara adecuadamente para su vida profesional. Y recuerden, ustedes en su vida profesional, ustedes no se van a aprender todas estas pocas ecuaciones. Ustedes lo que van es aprender a encontrar la ecuación que les sirve cuando se les presenta un problema. Ustedes están trabajando en su obra, se les presenta un problema de hidráulica, y entonces ustedes dicen, no, yo tengo que utilizar la ecuación de Williams y tal y cual, y aquí calculo el problema que tengo. Pero la ecuación como tal uno no se la aprende, porque para eso están los textos académicos. Y uno pues simplemente coge la ecuación y la utiliza. Pero es un proceso de aprendizaje que ustedes tienen que atravesar. Entre menos aprendan ustedes, más mediocres serán. Entre más aprendan, entre más dedicación le coloquen a su preparación profesional, pues serán mejores profesionales. Bueno, entonces, hagamos un ejercicio y vamos a suponer que efectivamente lo llamó ¿quién quiere? ¿Una abuela o una tía? Una tía, profesor. Bueno, listo, una tía. Entonces dice, mira, hijo, yo quiero hacer la tapa del aljibe. Entonces, dice, listo, tía, no te preocupes, yo estoy estudiando en esa parte, la estoy viendo ahora, entonces te puedo hacer el cálculo ese. Entonces ustedes lo primero que hacen para el aljibe es preguntarle cuáles son las dimensiones que quiere ella, ¿no? Yo quiero un aljibe muy grande y tal. O quiero un aljibe pues, que sea, pues que tenga una capacidad adecuada y que me dé agua para 2 o 3 días en caso de que haya un daño grande en el acueducto y entonces yo pueda bañarme esos 3 días. Y que no sea muy costoso, porque entre más grande sea el aljibe, pues más costoso será. Entonces usted dice, bueno, tía, yo voy a plantearte este aljibe, mira. Un aljibe. Dice, este es el aljibe en planta. Este es el aljibe. Y lo voy a tomar de aquí hasta acá 300 centímetros. Y de aquí hasta acá, para poderlo diseñar como una viga de ancho 1 metro y espesor E, o como una losa unidireccional, entonces tendría que colocarle aquí 150. De manera que cuando yo haga la relación L sobre C, me dé 300 en 350 igual a 2. Y entonces digo, es una losa unidireccional.
Pero uno acomodó las dimensiones de ese aljibe. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta aquí el espesor del muro, ese muro va acostado, entonces estamos hablando de un espesor de 20 centímetros. Entonces, realmente el aljibe por dentro tiene 300 menos 30 son 260. O sea, el área del aljibe es de 2.6 por 1.1, ¿no? Colabóreme con las operaciones, por favor. $2.86. ¿Me puedes repetir ese pedacito? Sí, estoy llegando al área esta, ¿no? Esta área de aquí libre, ¿no? O sea, el área que está dentro de la línea esta punteada. Para Esos encontrar valores, cuánto es el volumen. ¿Cómo? los valores usted los inventó. Claro, nosotros somos los ingenieros y nosotros podemos acomodar nuestro aljibe a esta condición de L sobre C mayor o igual a 2. ¿Cierto? Nosotros podemos hacer esto y decir, bueno, mira, tía, voy a hacer este aljibe así de 300 por 150. Y entonces ella dice, bueno, pero es que yo necesito que tenga por lo menos cuatro tanques de esto de 1000 litros y tal. Ah, necesita 4 metros cúbicos de agua necesita. Entonces, gasto que necesita es 4 metros cúbicos. Entonces ustedes dicen, bueno, el volumen este será igual a un área por una altura. Pero este volumen es igual a 4 metros cúbicos. Pero tienen que tener en cuenta una cosa, que si nosotros vemos el aljibe aquí de lado, y esta es la tapa del aljibe, esta es la losa de fondo, el agua no puede llegar hasta aquí arriba, este sería el agua, ¿no? Y tiene que tener una distancia aquí de 20 centímetros para darle cabida al flotador. O sea, cuando entra el agua ahí, hay un flotador tal como el que ustedes ven en los tanques elevados. Entonces, cuando se va llenando, entonces el flotador se va elevando y entonces llega un momento en que tapa la entrada del agua. O sea que realmente lo que vamos a encontrar es esta altura de aquí. La altura de la lámina del agua. Entonces, esta altura de la lámina del agua será igual a 4 sobre el área este de 286. Y de esa manera obtengo yo la altura del aljibe. Colabórenme. 1.40 me dio. 1.4. 1.40. Entonces dice, bueno, tiene 1.40 aquí. Y entonces tendrá 1.60 y toda la... si este es la... Ah, bueno, aquí viene otra consideración. Nosotros podemos tener el suelo, lo podemos tener por aquí. O sea, el suelo natural lo podemos tener por aquí. Pero puede darse el caso de que de la tía diga, no, que no se vea la losa, esa plasta de concreto ahí, porque esa vaina es peligrosa, que ahí de pronto vienen los sobrinos míos y entonces comienzan a corretear en el patio. Depende de donde esté el aljibe, ¿no? El aljibe realmente se coloca, lo ideal es que lo coloquen ustedes lo más cercano a la cometida del agua, para que el tubo del agua inmediatamente llene el aljibe. O sea que podrían colocarlo en la entrada. Pueden colocarlo, si tienen jardín, en el jardín de la entrada. En el jardín de la fachada anterior. Pero con más razón entonces dirá la tía, no, pero que no se vea, vamos a colocarlo acá en la entrada, pero que no se vea, que lo tape la grama, ¿no? Entonces, solamente dejamos un registro y una marca ahí para indicar dónde está el aljibe. Porque ese aljibe ahí, primero que todo, es antiestético. Y segundo, es peligroso. Alguien se puede caer y se puede partir la frente ahí con la tapa. Entonces usted dice, bueno, entonces yo voy a tirar este terreno natural, no lo coloco aquí, sino que lo voy a colocar por acá.
Y le vamos a colocar entonces aquí en esta parte, vamos a colocarle mínimo 30 centímetros para que pueda crecer la grama, ¿no? Y entonces vamos a suponer que la tapa, vamos a entonces encontrar todas las cotas estas que están acá. Estas pueden ser 10 centímetros. Estos de acá serían 160 hasta aquí. Y esta parte de acá también pueden ser 10 centímetros. Ahí tenemos entonces la profundidad del hueco es de 180, 210. Tienen que hacer una excavación de 210 para comenzar a construir el aljibe. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Entonces ya ustedes hicieron la prueba esta, es unidireccional, y entonces este es el modelo matemático de su aljibe. Esta, una viga con una carga W última, y la luz de cálculo va a ser, si la consideramos al eje del levante este que está acá, estaríamos hablando de 1,50 menos 20, 1,30. Esa es la luz de cálculo. También podríamos hallar una constante. Fíjese, aquí cuando yo les dije que esta relación que está acá está en función de la potencia a la 4 de la relación L sobre C, yo puedo entonces establecer que una constante, ¿no? Una constante que voy a llamarla constante en el sentido corto. Y esa constante en el sentido corto será la luz, la luz a la 4, la luz larga a la 4, sobre la sumatoria de las potencias a la 4 de L4 más C4. Y también podría decir que para hallar la constante de reparto en el sentido largo, puedo decir que KL, entonces sería al revés. La luz corta a la 4 sobre la sumatoria de las potencias 4 de las dimensiones. Y vamos a comprobarlo. O sea, nuevamente vamos a tomar el ejemplo este de L igual a 4 y C igual a 2. Y vamos a calcular cuánto se va en el sentido corto y cuánto se va en el sentido largo. Entonces, sería caso C igual a 4 a la 4 sobre 4 a la 4 más 2 a la 4. Por favor, ayúdenme con esa operación. 0.94. 0.94, que es lo que tenemos aquí. 0.94. Entonces, esa es una constante de disminución de la carga, ¿no? Porque el 100% de la carga no se va en el sentido corto, se va el 94% de la carga. Pero expresado en forma de algoritmo es esta ecuación que ustedes ven ahí, KCE. La constante en el sentido corto es L a la 4 sobre L a la 4 más C a la 4. Entonces regresemos acá al problema que nos planteó la tía. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un análisis de, ya tenemos definido nuestro modelo matemático. El espesor, aquí una vez, el espesor de la losa lo podemos tomar como C sobre 20. En alguna parte del código está. Entonces, C sobre 20 nos estaría dando 150. $150 sobre 20 nos estaría dando 7.5, ¿no? Pero vamos a tomarlo 7.5. vamos a tomarlo 10 centímetros, ¿no? ¿Por qué lo vamos a tomar 10 centímetros? Porque nosotros al momento de colocarle el refuerzo, miren, si hacemos un corte de la losa, entonces nosotros tenemos que colocar una capa de refuerzo principal aquí en la parte de abajo. Y tenemos una capa de refuerzo por temperatura en la parte de arriba.
Y entonces, si nosotros le colocamos muy poquito espesor, entonces vamos a tener el acero desprotegido. Entonces, por lo menos aquí vamos a colocarle hasta el D' aquí, vamos a colocarlo con 4 centímetros. Porque tenemos que protegerlo. Mire, en el interior del aljibe va a haber agua y esa agua se va a evaporar. Y entonces va a estar todo el interior del aljibe en contacto todo el tiempo con una humedad. Entonces esa humedad se va infiltrando en el concreto y puede llegar, y va a llegar a las varillas y la va a oxidar. Entonces vamos a colocarle 10 centímetros y tendríamos así 6 y 4. Entonces pasemos acá entonces a la siguiente diapositiva en la cual vamos a... Dígame. ¿Puede explicar nuevamente lo de la varilla, de la oxidad? Sí, recuerda que ustedes han aprendido que tienen que colocarle unos recubrimientos mínimos para proteger el acero de la corrosión. Y que esos recubrimientos en viga son 4 centímetros, ¿no? Estamos hablando de, en las losas, generalmente de 3 centímetros. Pero eso en condiciones normales, pero en el caso este que está en constante humedad, nosotros podemos aumentar más. Y le podemos colocar aquí hasta el eje de las varillas 4 centímetros para protegerla un poquito más. Aquí en esta parte va a haber una cantidad de humedad, aquí unas partículas de vapor de agua, ¿no? Entonces esas partículas se van a infiltrar aquí en el concreto y van a alcanzar este acero. Entonces tenemos que protegerlo. Y entonces vamos a hacer el análisis de carga, ¿no? Análisis, anacarga. Y vamos entonces, ustedes me van a ayudar a hacer el inventario. ¿Cuál sería el inventario para la carga muerta? Estoy hablando de la losa de la tapa. Espero propuestas. Ingeniero, pero si está por debajo del suelo, pues obviamente la capa de suelo que va a tener arriba. Muy bien. El peso de la capa del suelo. Así es. Muy bien. Entonces acá, ¿qué más? Siempre el análisis de carga lo arrancamos con esto, miren. Peso propio. Siempre lo arrancamos con esto. El peso propio va a ser igual. Estoy hablando de un análisis de carga por metro cuadrado. Entonces sería 1 por 1 de 1 metro cuadrado. Por 0.1, que es el espesor, y por 2.4, que es la densidad del concreto, ¿no? 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico. Entonces esto me daría el peso propio de la losa de la tapa por cada metro cuadrado. O sea, este sería 0.24. Esto aquí está en toneladas fuerza por metro cuadrado. Entonces ahora lo que tú dices, la capa vegetal, ¿no? O vamos a llamarlo el relleno, ¿no? Realmente es un relleno. Y el relleno será de la misma manera 1 por 1, pero este tiene 30 centímetros. Y estamos hablando, una densidad típica del suelo es de 1.8 toneladas fuerza por metro cúbico. Por 8.24 por una 0.54. Sí es 0.54. Y realmente no hay más. No hay más carga muerta, ¿no? Estamos hablando de carga muerta. Vamos a borrar esto aquí. Y nuevamente vamos a colocar anacarga. Y acá muerta. Y aquí va a hacer una carga muerta. 7.78. Y ahora la carga viva. Entonces nos remitimos al título B del código en el cual están estipuladas las cargas vivas para este tipo de situaciones. Pero se me ocurre que fíjense que la carga viva para una vivienda unifamiliar es
.18 toneladas fuerza por metro cuadrado. O sea que eventualmente en cada metro puede haber 3 personas de 60 kilos. Pero es probable que como están en la terraza, eventualmente hagan una fiesta, por ejemplo, para Año Nuevo. Entonces inviten a varios vecinos, se reúnen todos ahí. Entonces en ese momento todos se sientan en la terraza, comienzan a chupar trago y pueden más de carga, ¿no? Entonces vamos a colocarle como carga viva 0,3, 0.3, que sería más o menos la carga de una escalera, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. O sea que la carga última va a ser igual a 1.2, que es el factor de mayoración de la carga muerta, por 0.78, más 1.6 por la carga viva, que es 0,3. ¿Me colaboran con las operaciones? $1.33. 1.33 toneladas fuerza por metro cuadrado. Pero este equivale, esta carga que está aquí, como nosotros estamos analizando la losa esa por metro de ancho, o sea, el diseño nuestro va a ser por metro de ancho de losa, 100. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esto por 1, entonces me da que la carga última es igual, por metro lineal es 1.33 toneladas fuerza por Profe, metro. Dígame. a mí me dio 1.42. Bueno, pónganse de acuerdo. A mí Sí, a mí también, también 1.42. 1.42 me dio. Bueno, entonces alguien que revise las pilas de la batería, de la batería de la calculadora. 1.42. Y entonces nosotros podemos decir que ya la carga definitiva, la carga que vamos a llamar esta carga, voy a pasarme acá. Y aquí voy a colocar, en vez de WU, voy a colocar CU, carga última. Entonces, teniendo en cuenta este coeficiente el coeficiente este que sacamos acá, yo puedo decir que el coeficiente K, su C es igual a, estamos hablando de 3 a la 4 sobre 3 a la 4 más 1.5 a la 4. ¿0,90 y qué? 94. 0,94. O sea que el 94% de la carga se va en el sentido corto. Entonces, yo puedo decir que la carga que le voy a colocar al modelo nuestro va a ser 1.42 por 0,94. Calculadora, por favor. 1.33. 1.33 toneladas fuerza por metro. Entonces, ahora sí, vamos entonces a hacer nuestro modelo. Tenemos nuestro modelo, la luz de cálculo a eje de los muros es 1.3 y aquí arriba tenemos 1.33. Entonces yo puedo decir que el cortante es igual a la carga última por... ya no voy a colocar la ecuación, ya ustedes ya se la saben de memoria. O sea, W por L sobre 2. Y que el momento último va a ser igual a W por L al cuadrado sobre 8. Y ahí tenemos los valores de diseño.
Estamos trabajando por el método de la resistencia última. Punto 86. El cortante, sí. ¿Y el momento? 0,28 el momento. 0,28. 0,28. ¿Listo? Entonces ahora sí pasamos al diseño, ¿no? Diseño. Acortante. Entonces nosotros decimos, el esfuerzo cortante es igual a la carga cortante entre B por D. Entonces, pero tenemos que expresar este cortante en kilogramos, ¿no? Entonces sería 860. Como estoy diseñando por 1 metro de ancho, entonces sería 100. Y aquí el D sería 10 menos 4 son 6. Y ese es el cortante. Ingeniero, ¿ve por qué 100? Porque habíamos quedado en que debíamos enseñar la viga. Miren, esta viga va a ser una viga de 100. ¿Recuerdan cuando les dije acá? Generalmente las losas César, y pero Bueno, les comento que se bloqueó el computador y es muy probable que se haya perdido todo lo que había hecho hasta ahora. Habría que recomenzar. Vamos a ver si se salvó algo, ¿no? No, no se salvó absolutamente nada. Bueno, vamos entonces de rapidez a retomar el ejercicio, ¿no? ¿Me están oyendo, no? sí, Sí, señor. Sí, ingeniero. Bueno, entonces lo que habíamos dicho era que este era el aljibe.
que ustedes habían escogido esta dimensión del aljibe. La escogieron adrede así, o sea, 300 centímetros hasta la parte exterior y 150 hasta la parte por el lado corto, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacían la relación L sobre C, le daba 300 en 350, y entonces obtenían 2. Entonces decían, esta puedo diseñarlo como una losa unidireccional. Habíamos establecido aquí el tamaño del hueco que iban a hacer. Lo habíamos colocado acá como primero la losa de 10 centímetros. Luego un espacio, viene el levante. Este es el nivel del agua. Este es la losa superior, la tapa, que es la que estamos diseñando. Y aquí en esta parte habíamos acordado que íbamos a colocar sobre el aljibe, que lo íbamos a colocar en la terraza anterior, o sea, en la fachada anterior, íbamos a colocar aquí una superficie de grama, ¿no? Entonces, estas dimensiones eran así, estas que están aquí, o sea, 30 centímetros de grama, 10 centímetros de la losa esta, 20 centímetros para darle cabida al flotador, y en esta parte habíamos calculado el volumen, ¿no? Habíamos dicho, el área que tenemos aquí, el área libre sería 300 menos 40 son 240, y 1,5 menos 40, 1.1, ¿no? Por favor, ayúdenme, pero ya con un poquito más de celeridad. $2.64. 2, 2.64. 2,64 metros cuadrados. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a llamar a esta altura de aquí a acá, vamos a llamarla la altura H. Entonces nosotros podemos decir que el volumen de agua es el área por H. Y también habíamos dicho, para estimar la altura de esta H, qué cantidad de agua necesitaba la tía. No recuerdo cuánto fue que habíamos dicho 4 metros cúbicos, ingeniero. 4 metros cúbicos, bro. 4 metros cúbicos. O sea que el gasto que ella necesita para el tanque era de 4 metros cúbicos. Entonces aquí inmediatamente podemos despejar H. Entonces tendríamos 4 metros sobre 2.64. Eso nos daría la altura, que creo que dio 1.52. 1.5. Da un poquito menor ahora. 1.52. 1.52. Entonces aquí tenemos 152. Y ahí tenemos entonces los datos nuestros para nuestro diseño. Como la losa es unidireccional, entonces nuestro modelo matemático va a ser una viga que tiene esta sección 100 centímetros por un espesor de 10 centímetros. Ya les había dicho yo que el espesor lo podemos calcular. Y la luz de cálculo es esta distancia a los ejes del muro, ¿no? Aquí. Entonces, si nosotros restamos 150, que es la medida por la parte exterior, restamos 20, nos da 1.30. Pero el diseño lo vamos a hacer por cada metro de losa. No importa cuánto sea la dimensión de la losa. Simplemente en cada metro de losa le colocamos el refuerzo que encontremos acá. Entonces les decía que el código les permite hacer el cálculo del espesor como la luz, que en este caso sería C sobre 20, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 130 entre 20, y esto nos había dado
6.5, ¿no? Entonces lo aproximamos a 10 centímetros. Y hemos explicado por qué lo queríamos colocar a 10 centímetros, de manera que pudiéramos proteger el acero. Aquí nosotros tenemos un acero principal. Y también tenemos un acero secundario aquí, de temperatura. Entonces nosotros queremos proteger ese acero. Entonces vamos a coger un D' de 4 centímetros y este de 6. De manera que el acero quede bastante protegido. Entonces lo que venía a continuación era cuánto era la carga última esta que íbamos a colocarle aquí. Y para eso entonces habíamos hecho un análisis de carga, ¿no? El análisis de carga comprendía una carga muerta que está comprendida por el peso propio de la tapa, que sería 1 por 1 por 0.1, que sería el volumen, por la densidad del concreto reforzado, que es 2.4, entonces nos daba aquí un valor de 0.24 toneladas fuerza por metro cuadrado, sabiendo que la densidad del concreto es de 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico. Y luego viene el relleno, ¿no? Que lo habíamos tomado como área por el espesor del relleno por la densidad del suelo, ¿no? La densidad del suelo es de 1.8 toneladas fuerza por metro cúbico, 1.8, aquí nos daba 0.54. Y luego la carga muerta era 0.78. Para la carga viva, habíamos dicho que la carga viva generalmente, las viviendas unifamiliares de 180 kilos por metro cuadrado, pero en el caso que estamos hablando de un sitio donde se puede reunir mucha cantidad de gente, entonces sería conveniente colocarle 300 kilos por metro cuadrado. De manera que cuando calculamos la carga última, ya mayor, estas cargas muertas y estas cargas vivas, sería 1.2 por 0.78 más 1.6 por 0.3. Y eso estaría dando, ¿cuánto? 1.42. 1.42 toneladas fuerza por metro cuadrado. Pero el diseño nuestro es por metro de ancho de losa, ¿no? Esta es la losa. Entonces el diseño nuestro es por cada 100 centímetros aquí. O sea que la carga que está colocada aquí en la carga por metro lineal es la misma, ¿no? O sea, la carga por metro lineal es 1.42 toneladas fuerza por metro lineal. Y también habíamos calculado cuánto era el coeficiente de reparto de la carga en el sentido corto, que era la luz larga, que en este caso eran 303, pues 3 a la 4 sobre 3 a la 4 más 1.5 a la 4. Y esto nos daba un valor 0.94. 0.94 que coincidía con la tabla esta, ¿no? Recuerden aquí en la tabla, 0.94. Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces la carga última que le voy a colocar a la viga esa será 0.94 por 1.42. 1.33. 1.33 toneladas fuerza por metro. Y entonces de esa manera ya sí podemos completar nuestro modelo, que sería la viga, que tiene una luz de 1.3 y una carga última aquí de 1.33. Entonces podemos entonces calcular nuestro cortante, que sería W por L sobre 2. Y también podemos calcular nuestro momento, que sería W
por L al cuadrado sobre 8. Y esos serían los parámetros de diseño, ¿no? Ingeniero, el cortante es 0.86. 0.86 toneladas fuerza. Y aquí el momento, 0.28. 0.28 toneladas fuerza por metro. Listo. Pero ahora sí, pasemos al siguiente, que sería el diseño como tal. Entonces, acá, diseño de nuestra losa sería por cortante. Entonces, encontramos cuánto es el esfuerzo cortante, B minúscula sub U, que sería igual a la fuerza cortante por el ancho de la viga por el D de la viga. Entonces, la fuerza cortante viene siendo esta de 0.86 toneladas fuerza, que la vamos a tomar como 860 kilos. Y la sección de la viga va a ser de 100 centímetros y el D va a ser de 10 menos 4, son 6. O sea que aquí tenemos 860 sobre 100 por 6. Y este me da el esfuerzo. Ingeniero, 1.43. 1.43 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si ustedes recuerdan, el cortante que resiste el concreto es igual a 0.53 por phi por raíz cuadrada de P más C. Y esto daba 5.76, ¿no? 5.76. El phi de sub C. Entonces lo que decimos nosotros es que esta está bien. Porque este es menor, este esfuerzo cortante es menor que el esfuerzo del concreto. O sea que el concreto solo alcanza a lidiar la carga de esta cortante. Y ahora pasamos entonces al diseño por flexión. Y para el diseño por flexión ya ustedes saben que tenemos que hallar un K sub U. El K sub U es igual a MU, el momento último, por B, por D al cuadrado. Y entonces el momento es igual a 0.28, que expresado en centímetros será 28 sobre 100 por 6 al cuadrado. $0.0078. 0,00788. Entonces buscamos en la tabla, ¿no? de cuantías. Entonces, en la tabla de cuantías, ya les muestro la tabla. Acá, 210, 4200, 0,0078. No aparece en la tabla, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que colocarle una cuantía mínima. Como no aparece el K sub U en la tabla, entonces tenemos que utilizar la cuantía mínima que nos exige el código. Acá entonces decimos, cuantía es 0,0033. Entonces el valor de A sub S será igual a 0,0033 por B por D. ¿19 qué? 1.99. 1.99 centímetros cuadrados. Entonces, generalmente, el refuerzo se coloca varilla de 3 octavos cada tanto, varilla de media cada tanto. Nosotros vamos a hacer el cálculo del acero principal con varilla número 3
Entonces nosotros podemos calcular la separación para barra número 3 como 100 por el área de la número 3, que es 0.71, sobre toda la cantidad de acero necesario. Aquí obtenemos inmediatamente cuánto es la separación de la barra número 3. $35.68. 35.7 centímetros más o menos. Pero en el código dice la separación máxima en el caso de estas losas es debe ser menor o igual a 3 veces el espesor de la losa. Si el espesor es 10, entonces la separación máxima a la cual podemos colocarla debe ser igual a 3 por 10, 30 centímetros. Entonces aquí colocamos usar número 3 cada 30 centímetros para el acero principal. Para el acero de temperatura, o sea, el acero secundario, el acero de temperatura está definido en el código como 0,0018 en el caso de aceros de alta resistencia por B por H de la viga. Entonces, en este caso sería 0,0018 por 100 por 10 centímetros. Entonces nos da 1.8 centímetros cuadrados. Y entonces este acero lo vamos a colocar de número 2. Entonces decimos separación para el acero número 2 será 100, haciendo la regla de 3, por 0.32, que es el área de la número 2, sobre 1.8. $17.78. Y entonces aquí decimos usar número 2 cada 18 centímetros. Y ese sería nuestro diseño, ¿no? Diseñamos por cortante y por flexión en ambos sentidos. Entonces ya el despiece de la losa como tal, entonces lo organizaremos aquí. Tenemos el rectángulo que representa la losa. Y aquí en este rectángulo yo voy a colocar una barra en este sentido. Colocar esta barra aquí. Voy a colocarla con gancho, pero es probable que no le coloquemos gancho, ¿no? Y el gancho lo voy a colocar de 180 en el caso de necesitarlo, porque si lo coloco a 90 grados se puede salirse de la losa, porque la losa solamente tiene 10 centímetros. Y en el sentido transversal, que es el principal, que lo voy a colocar aquí en rojo, va a ser este que está acá. Entonces lo que sigue ahora sería indicar aquí cuánto es el acero este, ¿no? Entonces sería número 3 cada 30. Y la longitud, colocamos aquí la longitud. Y entonces fíjense que nosotros tenemos esta longitud de aquí hasta acá, son 150 centímetros. Y de aquí hasta acá son 300 centímetros. O sea, medidas exteriores de la losa. Entonces nosotros tenemos que proporcionarle aquí un recubrimiento a los lados. Ese recubrimiento lo vamos a tomar como 5 centímetros. Entonces, realmente la parte recta esta que está acá tendría 150 menos 10 son 140. La parte recta, ¿no? 140.
Y fíjense el despiece que voy a plantear aquí. Estamos hablando de varillas de 6 metros, ¿no? Varillas de 6 metros. Y veamos los múltiplos de 6, ¿no? Entonces, 60 centímetros. 120 centímetros. 150. 200. 300 centímetros. Todo eso son múltiplos de 6. Entonces, el que más se nos acerca es este de 150, ¿no? Para que no haya desperdicio en la varilla. O sea, de una varilla de 6 metros o de 600 centímetros, yo puedo sacar 4 pedazos de 150. Entonces, aquí le coloco, entonces, 150. De manera que cada gancho de esto va a tener 5 centímetros. Cada ganchito de esto. Y lo mismo hago con la varilla esta de acá. Digo, número 2, cada 18 centímetros, habíamos dicho. Longitud, y aquí hacemos lo mismo, ¿no? La longitud exterior son 300 menos 10 de recubrimiento, 5 cada lado serían 290. Y entonces la recorto aquí a 300. Y entonces aquí también le coloco un par de ganchos de 5 centímetros. Realmente nosotros no necesitamos este gancho, ¿no? Porque la longitud de desarrollo de esta barra, si la buscamos en la tabla, esa longitud de desarrollo sería, estamos hablando de estas barras que están aquí, número 2 y número 3, para 21 megapascal. Perdón, acá el gancho. No, la longitud de desarrollo. Fíjense que la longitud de desarrollo es de acá, número 2, número 3. Barra baja son 30 centímetros y 42 centímetros. Pero esa longitud de desarrollo la comenzamos a medir desde el momento máximo, donde está el momento máximo. O sea, la comenzamos a medir desde esta parte de aquí, o sea, desde el centro, hacia la izquierda y hacia la derecha, siendo más crítica la del sentido corto. Pero estamos hablando de 40 centímetros y aquí tenemos, para cada lado tenemos 75 centímetros. Entonces cumplimos con la longitud de desarrollo. Y entonces este sería el despiece de que ustedes le van a presentar a la tía. Y entonces la tía le dice a ustedes, sí, qué bien, mijo, ha demostrado que esa plática no se perdió. Entonces yo quiero hacerte un regalo. Te voy a regalar un libro de ingeniería. Y entonces ustedes dicen, no, yo quiero en vez del libro, ¿qué querrían? Plata. Plata, dice uno. ¿Quién más tiene alguna propuesta? Tierra. O sea, un solar. Sí, señor. Eso vale plata. Voy a dar una bolsita de tierra, ¿no? Aquí tienes, tú pediste tierra, aquí tienes la bolsita de tierra. Tierra por un calculito de esto. Hombre, no seas descarado, oye. No, profe, 2, 3 hectáreas. ¿Qué más quiere? En orilla de la carretera se puede estar una millonada. Es una tía rica, profe. Sí, una tía rica. ¿Te quieren jubilar a los 3 años o qué? De empezar la carrera. No, ella generalmente les va a dar algo les regala, ¿no? Mira, esta vaina, una camisa, tal y cual. O de pronto, si ella es toda alcahueta, entonces mira, aquí tiene una botellita de whisky, etcétera, ¿no? Pero ya ustedes le comprobaron a ella que ustedes no han perdido el tiempo en la universidad. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna pregunta sobre este tema? Lástima que se haya perdido el otro material. Pero ahora en el otro curso, ahora lo voy a recuperar, voy a nuevamente a plantear todo esto, porque se perdió todo, ¿no? Fíjense que no quedó nada. Uno tiene realmente que estar con la mano izquierda en control G, para que guarde, ¿no? Los otros casos, lo que les había planteado son el caso por ejemplo, del tanque
del tanque elevado, la losa para el tanque elevado que la van a colocar en el área del baño. Entonces, en ese caso se la voy a dejar como tarea. Entonces, aquí sería losa para tanque elevado. Entonces, esta losa para tanque elevado sería que este sería el baño. Un baño típico tiene estas medidas, miren, 2 por 1. Un baño típico. Baño de combate, ¿no? Tiene 2 por 1. Y realmente este levante aquí es de 10 centímetros. Y entonces aquí tenemos, vean, aquí por fuera tenemos 100 centímetros. Y acá por fuera tenemos 200 centímetros. Y en la parte de abajo tenemos el reparto, que no lo voy a colocar, la puerta, la ducha. Todo esto que está aquí, esta línea punteada, son muros y sobre esos muros va una viga de enlace, que era la que habíamos hablado en el título E. Y sobre esa viga de enlace ustedes van a apoyar su losa. Entonces, cuando ustedes le hacen la prueba, entonces lo primero que hacen en la prueba dice si aplica 200 por 100, entre 100, 2, unidireccional. Y lo que seguiría sería, dice, bueno, es unidireccional, luego mi modelo matemático es este, ¿no? Ahora le estoy restando a eje de muro, le estoy restando, son 5 centímetros a cada lado. Luego la luz nuestra será 100 menos 10, son 90 centímetros. Y aquí tenemos una carga última. Y con eso, ese es el modelo matemático. Y entonces, vendría entonces el análisis de carga, que vamos a ver si nos cabe aquí, en la carga. En la carga muerta, la relación, el inventario para carga muerta va a ser el peso propio, por supuesto. Yo puedo hallar entonces cuánto es el espesor de esta losa, que en este caso sería 100 entre 20. Me da 5 centímetros y es una losa muy delgadita. O sea, no va a haber protección para el acero. Entonces vamos a cogerla, en este caso podemos cogerla de 8 a 10 centímetros. Vamos a suponer que la tomamos como 8 centímetros. Entonces, E igual a 8 centímetros. Y entonces le colocamos un D' de 3. Y luego el D será igual a 5 centímetros. Entonces, en el caso del peso propio, estaríamos hablando de 1 por 1 por 0.08 por 2.4. ¿Qué otro elemento creen ustedes que entran dentro del inventario de la carga muerta? Apórtenme ideas. Profe, el peso del tanque, del tanque que va a estar arriba. Muy bien, sí es. ¿Qué otra cosa? Piensen a ver. Bien, la otra cosa sería un pañete que ustedes tienen que colocarle a esa losa ahí, porque cuando ustedes hacen esa losa como techo del baño, entonces inmediatamente eliminan la teja. Entonces eso va a quedar abierto y entonces le va a caer agua ahí. Entonces al caerle el agua, entonces hay que impermeabilizarlo para que no se forme una gotera en el baño. Entonces vamos a contemplar esto, el pañete, ¿no? Pañete impermeabilizado. Sería 1 por 1. Vamos a suponer que ese pañete sale en 4 centímetros. Y la densidad del pañete es de 2.2. Ahí tenemos otro rubro, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente, miren, vamos a suponer que realmente aquí este pañete tiene que estar orientado así, miren, se orienta en este sentido.
Y aquí se le coloca un bajante. O sea, todas estas niveles van directo allá al... Pero puede suceder, y realmente sucede, que este bajante se tape. Vamos a suponer que hay un árbol pegado ahí a la casa y entonces ese árbol comienza a tirar hojas, ¿no? Y entonces eventualmente esas hojas pueden tapar el bajante. Entonces vamos a considerar que se tapó el bajante y que se acumuló antes de que se destapara una cantidad de agua equivalente a 20 centímetros de agua. Entonces vamos a tener en cuenta 1 por 1 por punto 20 y la densidad del agua es de 1. Y por último vamos a considerar el peso del tanque. El tanque que van a colocar ahí, vamos a suponer que es un tanque. El tamaño del tanque depende del espacio que ustedes tengan acá. Entonces ustedes podrían meterse acá en la... podrían meterse acá en Eterní, a ver el catálogo de tanque, ¿no? De productos, Texas. Fíjense aquí, 250 litros mini. Ahí tenemos, miren, este tanque está simpático, ¿eh? Pero aquí lo que nos interesa es el tamaño del tanque, ¿no? Vamos a suponer que ustedes hicieron el cálculo y dijeron, bueno, si tenemos esa losa ahí, vamos a comprar un tanque por lo menos de 500 litros. Entonces ustedes pueden bajar, este es el tanque, ustedes pueden bajar esta ficha técnica y ellos tienen las dimensiones del tanque. La dimensión que le interesa a ustedes es el diámetro este superior. Este diámetro superior es de 93 centímetros. Y la tapa 97,5. Y ustedes tienen 100, o sea que les cabe ese tanque. Ya no les cabría el de 1000, por ejemplo, sino el de 500. Y entonces aquí tendrían ustedes el peso del tanque. Fíjense cuánto pesa por ejemplo, estos tanques son extremadamente livianos, estos tanques plásticos, ¿no? Entonces el peso realmente es pequeño, debe estar por aquí en alguna parte, pero vamos a suponer que el tanque ese pesa 50 kilos, el recipiente. Y entonces tendríamos nosotros medio metro cúbico más 50, son 0.5 toneladas, más 50 kilos del peso del tanque, del recipiente, sería 0.55 toneladas, repartidas por 2 y obtenemos el peso del tanque. Entonces, colabórenme con estas operaciones, por favor. ¿Qué hubo? Colabórenme con las operaciones, jóvenes. Profe, la del Ingeniero, paquete el me tanque dio es 0.088. Este de acá. Y bueno, los el demás, del tanque me da 0.27. 0.28. 0.275, más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto es la sumatoria? ¿Cuánto da la sumatoria? 0,755. 0,755. Y entonces aquí la carga viva. Entonces la carga viva estaría representada por el plomero que vaya a hacer el mantenimiento al tanque, ¿no?
Entonces esa carga viva la podemos suponer como 0,07, ¿no? Que sería el peso del plomero. Y entonces la carga última va a ser igual a 1.2 por, ya vamos a aproximarlo a dos cifras, por 0.76 más 1.6 por 0,07. Eso me da el valor de la carga última. $1.024. 1.024, que es ya bien sea en toneladas de fuerza por metro cuadrado o toneladas de fuerza por metro lineal. Entonces vamos a calcular aquí el coeficiente de reparto. Entonces estaríamos hablando de 2 a la 4 sobre 2 a la 4 más 1 a la 4. $0.94. 0.94. Entonces la carga última que le estamos colocando va a ser igual a 1.024 por 0.94. 1.024 por 0.94. 0.96. Tonelada de fuerza por metro. Entonces listo, nosotros entonces tenemos nuestra viga. Acá 0.96. La luz de 90 centímetros. Y entonces el cortante último va a ser igual a W 0.96 por L, 0.9 entre 2. Y el momento último va a ser igual a 0.96 por L al cuadrado sobre 8. 0.43 primero. 0.43. ¿Y el momento? 0,09. 0,09. Momento bien pequeñito, ¿eh? Entonces, diseño, ¿no? Diseño. Vamos a colocarlo aquí en otro color para distinguirlo. Diseño. Corte. Cortante. Esfuerzo cortante igual a 430, perdón, sobre B, que son 100, y el valor de D, que lo habíamos tomado como 5 centímetros, ¿no? 0.86, ingeniero. 0.86. Miren que es mucho menor que 5.76. Entonces cumple por cortante. Y por flexión, tendríamos caso U igual a el momento 9 sobre 100 por 5 al cuadrado. $0.0036. 36. Y este con toda seguridad nos va a dar cuantía mínima, ¿no? Entonces, si buscamos acá en la tabla, .0, o sea, aquí arranca con 0,012. Ella tiene 2 ceros, entonces estamos hablando de cuantía mínima. Entonces nos regresamos acá, cuantía mínima. Entonces, A0, cuantía mínima. El A0 igual a 0,0033 por 100 por 5. 1.65. 16. Ah, sí, 1.65. 1.65. Entonces, si estamos utilizando barras número 3, entonces separación para la número 3 será igual a 100 por 0.71 sobre 1.65. $43.03. 43 mayor 03.
mayor que la separación máxima, que en este caso serían 3 veces el espesor de la losa, que serían 3 por 8, ¿no? 24 Sí, centímetros. 24. Y entonces aquí entonces colocamos usar número 3 cada 24 centímetros. Y para el otro, para el acero a temperatura, entonces decíamos a su ST será igual a 0,0018 por 100 por 8, que es la altura. Fíjense que aquí estamos utilizando no D, sino la altura. Entonces 8 por 8 es 64. 1.44. 1.44. Si utilizamos barra número 2, estaríamos hablando de 100 por .32 sobre 1.44. 22.22. 22.2. O sea que aquí sí podemos utilizar, aquí usar número 2 cada 22 centímetros. Y listo, ya tenemos nuestro diseño. Lo que faltaría sería hacer el despiece. Tenemos aquí nuestra losa. Distancia de aquí a acá, 200 centímetros. Distancia de aquí a acá, 100 centímetros. Acero principal, este que está marcado en rojo. Acero secundario, este que está marcado en naranja. Este acero sería número 3 cada, habíamos dicho 24 centímetros. La longitud de esta barra entonces sería 100 menos 10 centímetros son 90. Entonces tendríamos un tramo recto 90 y nuevamente las dimensiones múltiplos de 6 tenemos, aquí faltó 100, ¿eh? en esta tabla que está aquí. O sea, podemos sacar 6 pedazos de una barra de una barra de 6 metros, ¿no? Entonces aquí 100. De manera que aquí los ganchos son de 5 centímetros, ¿no? Y para esta de acá, entonces también sería número 2 cada 22. La longitud sería 200 menos 10 son 190, 200. Con gancho de 5 centímetros. Y eso sería el diseño de esta losa. Les propongo que repitan el ejercicio. Miren, van a repetir este ejercicio del aljibe, pero fíjense lo que va a suceder. Vamos a suponer que la casa de la tía, la terraza, no tenga mucha terraza, ¿no? Pero tiene una rampa en el garaje. Entonces, la tía dice, bueno, pero vamos a acomodar el aljibe aquí en la rampa del garaje. Listo. Con las mismas dimensiones y todo, pero en la rampa del garaje. Entonces, bótenle corriente a eso y si quieren en la próxima clase lo discutimos. Pero para la próxima clase tenemos ya este otro tema, ¿no? Este tema de escaleras al cielo. Listo, eso es lo que vamos a explicar en la próxima clase. De manera que nos está quedando, el parcial viene en la semana después de esta de receso. Entonces nos queda todavía una clase. No, está bien la cuenta, miren. La cuenta es la siguiente. Esta semana no hay clase. En esta semana de acá, el 20, creo que es el parcial, ¿no? O el 22. Bueno, no sé, alguna de las El 22. dos. El 22.
El 22, o sea que entonces, quiere decir que el 20 entonces explicaríamos escalera. El 22 hacemos el parcial y el 27 y el 29 explicamos un poquito de CIPECAT. ¿Ok? Pero ya le dije, siempre y cuando ustedes vengan preparados, ya tengan instalado en la última versión, bajen la que ya salió la 2021.b. Está buena, le complementaron el reporte que él tira, ya uno lo puede agrupar. Y él automáticamente les coloca la tabla de contenido y toda esa vaina. Entonces está muy bueno. Listo. ¿Quién tiene alguna última pregunta? Bueno, entonces nos vemos pasado mañana. Que tengan una buena tarde. Yo soy ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Listo, profe, Listo, ingeniero, gracias. gracias.